En flujo interno, cuando hablamos de velocidad y temperatura en la sección, estamos hablando siempre de la velocidad media y de la temperatura media que tenemos en esa sección, dado que va variando a lo largo de la sección del transversal del conducto por donde va circulando mi caudal. De esta manera definimos la velocidad media, que llamamos U, de acuerdo a la expresión que tenemos aquí, donde U sería simplemente la velocidad media de este perfil. U dependería, esa velocidad que tenemos ahí, pues variaría a lo largo de la sección o del área transversal a través de la cual va circulando el fluido y obtendríamos una velocidad media, que alternativamente al cálculo de la integral conociendo el perfil de velocidades, pues normalmente lo calcularemos a partir del flujo másico total circulante dividido por la densidad y por el área transversal. Esa sería la velocidad media que va circulando, que normalmente la vamos a llamar simplemente U, aunque podríamos ponerle una U con una barra arriba para remarcar que es el valor medio, aunque habitualmente pues la llamaremos simplemente U y entenderemos que es la velocidad media en la sección calculada de acuerdo a la expresión que tenemos ahí. También hablaremos de temperatura media y llamamos temperatura media energética, que sería esta T sub m que tenemos aquí definida, que se define como la temperatura media que debería tener el flujo másico que va circulando, temperatura media uniforme, para transportar la misma cantidad de energía interna que se transporta en, en el caso real con el perfil de velocidades. ¿De acuerdo? Un flujo másico con una temperatura media en toda la sección que transporte la misma cantidad de energía que transportamos considerando las variaciones de la velocidad con el área transversal. Aquí le hemos remarcado esa temperatura media con el subíndice m, T sub m, aunque habitualmente lo vamos a llamar T en todos los cálculos que vamos a ir viendo para flujo interno. Y simplemente indicar que para todas las correlaciones que vamos a ver en flujo interno, salvo que se indique lo contrario en una correlación específica, las propiedades a las cuales se tienen que evaluar la temperatura es a la temperatura media entre la entrada y la salida del conducto, considerando esta temperatura media energética, es decir, temperatura media energética a la entrada más temperatura media energética a la salida dividida por 2. Esa es la temperatura a la que hay que evaluar las propiedades. A continuación vamos a ver el concepto de capa límite térmica por el interior de conductos. Nos vamos a centrar en el caso laminar. Anteriormente hemos visto cómo se desarrolla la capa límite de velocidades en flujo interno y el problema térmico pues es similar al problema hidrodinámico. En el caso laminar se desarrollan las capas límites térmicas laminar en estas dos placas separadas a una distancia d. Se desarrollan tanto por la placa superior como la inferior y hay una longitud que llamamos longitud de desarrollo térmico laminar, L asterisco sub T laminar, que es donde justo las dos capas límites térmicas se unen. A partir de este punto tengo un flujo térmicamente completamente desarrollado. Pero eso no quiere decir que la temperatura no vaya variando a lo largo de la longitud del conducto, porque la velocidad vimos que no cambiaba a partir de ese punto. La derivada de la velocidad con respecto a x era cero. Pero en el problema térmico, si la temperatura de superficie T sub s es mayor que la temperatura media del fluido, sigue aportando calor, con lo cual el fluido a lo largo de todo el conducto sigue calentándose. Y el perfil de temperaturas pues tendría la geometría que aparece aquí, simétrico en la posición de medios, donde la temperatura disminuye T sub s máxima en la superficie hasta el centro y luego el perfil es simétrico hacia la parte inferior. En línea discontinua se representa el valor de la temperatura media energética, T sub m. Esa temperatura media, conforme vamos avanzando a lo largo del conducto, se va aproximando más a la temperatura de superficie T sub s y este perfil de temperatura se va haciendo cada vez más plano. Si tengo un conducto muy largo, pues al final la temperatura de salida será igual a la temperatura de superficie, que sería la temperatura máxima a la que puede salir el fluido. De esta manera diremos que un flujo está térmicamente desarrollado no cuando la derivada de la temperatura con respecto a x es cero, sino cuando se cumple esta condición. La derivada de la temperatura menos el perfil térmico, la temperatura en función de las posiciones x e y, que sería ese perfil en línea continua que aparece ahí pintado.
dividido por T sub S menos la temperatura media, que es lo que aparece indicado con la línea discontinua. Cuando esa derivada es igual a 0, tenemos flujo completamente desarrollado desde el punto de vista térmico. La longitud de desarrollo térmico laminar se puede estimar razonando igual que hicimos anteriormente para obtener la longitud de desarrollo fluidodinámico laminar. La única diferencia es que ahora nos aparece el término del número de Prandtl elevado a menos un medio en la expresión del espesor de la capa límite térmica laminar que arrastrándolo durante todo el desarrollo pues aparece aquí finalmente el número de Prandtl. Fijaros que la longitud de desarrollo laminar era 0, dividido por D era 0,25 veces el número de Reynolds y la longitud de desarrollo térmico simplemente introducimos el número de Prandtl, porque de tal manera que la relación entre esas longitudes de desarrollo térmico y fluidodinámico laminar a la entrada vienen a ser proporcionales al número de Prandtl. Como en la mayoría de los fluidos habituales el número de Prandtl suele ser de orden unidad, pues esas longitudes de desarrollo que tenemos a la entrada, tanto fluidodinámicas como térmicas, pues suelen ser aproximadamente de la misma longitud. En este mismo problema térmico podemos determinar o estimar mediante análisis de órdenes de magnitud cuál es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Dado que el flujo de calor por unidad diaria será igual a menos K por la derivada de la temperatura con respecto a I n igual a 0, esta derivada de la ley de Fourier de la conducción la puedo estimar como la conductividad por la diferencia de temperaturas T sub S menos T sub M en distancias verticales del orden del espesor delta sub T de la capa límite térmica. A partir de tener flujo completamente desarrollado, este delta sub T pues es del orden de la mitad del espesor, de la mitad de la separación entre placas D. Si sustituimos S de medios a I y igualamos la potencia térmica calculada con la ley de Fourier, la potencia térmica por unidad diaria con un coeficiente convectivo H por la misma diferencia de temperaturas, se obtiene esa expresión del coeficiente convectivo, proporcional como siempre a la conductividad térmica del fluido e inversamente proporcional a la distancia D. Lo interesante es que si calculamos mi número de Nusselt, que sería el coeficiente H por la distancia D como longitud característica y dividido por la conductividad térmica, nos sale que el número de Nusselt vale 2. Más allá del valor numérico que se obtenga en un análisis de órdenes de magnitud, lo relevante es que no depende ni del número de Reynolds, ni del número de Prandtl, ni de la posición X. Me dice que el número de Nusselt es igual a un valor constante. No aparece esa dependencia con el número de Reynolds y con el número de Prandtl que habitualmente buscamos. Bien, a continuación veremos que en las correlaciones para flujo laminar completamente desarrollado, el número de Nusselt efectivamente, como estamos viendo aquí, es simplemente un valor constante. No depende del número de Reynolds y del número de Prandtl. Solo depende de la geometría de cada caso y de las condiciones de contorno que tengamos. Pero en régimen laminar habitualmente el número de Nusselt es simplemente un valor constante.